amigos, en este video vamos a tratar sobre las transformadas de las integrales y también sobre los teoremas que se aplican para poder resolverlas. Somos Katy, Oscar y Sami, que en el transcurso del video vamos a resolver unos ejercicios que esperamos que les sirvan. Bueno, como dijimos, en este video vamos a hablar sobre las transformadas de las integrales. Para ello vamos a hacer un breve resumen sobre la transformada de Laplace y ciertas características de las transformadas de las integrales. Como sabemos, se llama transformada de Laplace de f de x y se la representa por L de f de x a una función f de s definida por una integral impropia que va de 0 a infinito de a la menos st por f de x de x, teniendo siempre en cuenta que s va a pertenecer siempre a los números reales, considerando también que todas aquellas funciones de f de x de las cuales hallemos sus transformadas las consideraremos como causales, es decir, idénticamente nulas cuando x es menor a 0. Esto en cuanto a la transformada de Laplace en general. En cuanto a las transformadas de las integrales, en estas se presenta un teorema, el cual nos dice que la transformada de una integral de 0 a t de f de tau por d tau es igual a f de s sobre s, en donde f de s no es más que el resultado de la transformada de f de t. Este teorema nos permite reducir esta integral a un término más sencillo. Esto nos va a ayudar y nos va a ser útil dentro de las transformadas inversas de las integrales, ya que, como sabemos, la transformada inversa de f de s sobre s nos dará como resultado la integral de 0 a t de f de tau por d tau. Por lo tanto, cuando nosotros queramos sacar la inversa de una función en s dividida para otra función en s, solamente tendremos que obtener esta integral. Aquí tenemos la importancia de las transformadas de las integrales y de sus inversas. Con toda esta información teórica que hemos dado en este momento, vamos a proceder a realizar los ejercicios de donde se podrá poner en práctica todos estos teoremas. Dentro de las transformadas de las integrales encontramos varios teoremas, entre los cuales se encuentra el teorema de la convolución, que nos dice que si tenemos dos funciones como f de t y g de t, la convolución va a ser igual a la integral de 0 hasta t de f de tau por g de t menos tau por dt. Pero la convolución de la transformada de las integrales sencillamente va a ser igual cuando tenemos una función de f de t por g de t, va a ser igual a la transformada de las funciones independientes de f de t por la transformada de g de t. Entonces esta va a ser la fórmula que vamos a aplicar en el teorema de la convolución de las transformadas de las integrales. Para que podamos entender mejor, vamos a explicar con un ejemplo. La transformada de t al cuadrado por t por e a la t. Como nos dice el teorema de la convolución, podemos separarlos en factores. El primer factor va a ser igual a la transformada de t al cuadrado por la transformada de t por e a la t. Como ya hemos visto
vamos a aplicar las fórmulas de la transformada de cada uno de estos factores. Para recordar, la transformada de t a la n va a ser igual a n factorial sobre s a la n más 1. Y la integral de e a la at va a ser igual a 1 sobre s a la menos a. Sabiendo estas fórmulas, vamos a poder aplicarlas en el siguiente problema. La transformada de t al cuadrado entonces va a ser igual a 2 factorial por s al cubo por 1 sobre s a la menos 1, porque a es 1 al cuadrado. Entonces sencillamente realizamos esta operación, que es una simple multiplicación, que va a ser igual a 2 sobre s al cubo por s a la menos 1 al cuadrado. Y esta va a ser la respuesta. Otro ejemplo más para aplicar el teorema de la convolución es el siguiente: la transformada de e a la 2t por seno de t. De igual forma, separamos en dos factores, que va a ser igual a la transformada de e a la 2t por la transformada de seno a la t. Aplicamos las fórmulas que ya hemos aprendido. La transformada de e a la 2t va a ser igual a 1 sobre s menos a, que en este caso es 2, por la transformada de seno es igual a 1 sobre s al cuadrado más 1. Igual realizamos la siguiente operación, que va a ser igual a 1 sobre s menos 2 por s al cuadrado más 1. Y esa es la respuesta del teorema de la convolución. En este ejercicio vamos a aplicar la transformada inversa de la integral. Como podemos ver, tenemos un cociente de polinomios en el cual el denominador es de mayor grado que el numerador, por lo que vamos a aplicar fracciones parciales para poder descomponer todo este término y se nos haga más fácil aplicar la transformada inversa. Comenzamos sacando las fracciones parciales, teniendo que as más b sobre s al cuadrado más c sobre s menos 1. Entonces tendríamos que 1 va a ser igual, sacamos el mínimo, a as más b por s menos 1 más c por s al cuadrado. Como sabemos, el denominador no lo tomamos en cuenta y tendríamos que 1 es igual a as al cuadrado menos as más bs menos b más cs al cuadrado. Procedemos a agrupar los términos según s. Entonces tendríamos que a más c s al cuadrado menos as menos bs, cambiamos de signo porque se han puesto el signo menos, y menos b. Entonces procedemos a hacer las comparaciones para poder obtener las igualdades. Entonces tendremos que a más c es igual a 0, porque en el lado izquierdo de la ecuación no hay ningún término con s al cuadrado. Igualmente menos a más b es igual a 0, y tendríamos que menos b es igual a 1, ya que tenemos el término independiente del lado izquierdo es 1. Procederíamos a despejar, tendríamos b es igual a menos 1, menos a menos 1 es igual a 0, menos a es igual a 1, y a es igual a menos 1, y menos 1 más c es igual a 0, por lo tanto c es igual a 1. Entonces aquí tendríamos los tres valores que nos van a servir para reemplazar la parte de acá. Tendríamos que as, es decir, menos s
b, que es menos 1 sobre s al cuadrado, más 1 sobre s menos 1. Una vez descompuesto el ejercicio, se nos va a hacer más fácil el aplicar la transformada, la inversa de la transformada, el integral. Entonces tendremos que la transformada inversa de menos s menos 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s menos 1 será igual. Para esto vamos a descomponer un poco más los factores, separándoles los que se encuentran con términos de suma o resta. Tendremos menos s sobre s al cuadrado. Como podemos ver, aquí se puede simplificar, entonces tendríamos 1 sobre s menos 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s menos 1. Aquí debemos tener muy en cuenta que los teoremas que ya anteriormente hemos revisado, como el teorema de la transformada de la integral y el teorema de la convolución, para poder entonces a partir de estos teoremas vamos a poder aplicar en este ejercicio, tomando cada uno de estos términos para poder de esta manera usar las fórmulas de las transformadas directamente, teniendo así que la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1, y como está precedido por el signo menos, será menos 1. Acá tendremos la transformada de 1 sobre s al cuadrado, es t, y la transformada de 1 sobre s menos 1 tendremos que es e a la at, y como sabemos que a es igual a 1, será e a la t. Entonces tendremos como respuesta a la transformada inversa de menos 1 menos t más e a la t. Continuando con la explicación de la transformada del integral, procedemos a resolver el siguiente ejercicio paso a paso, utilizando los teoremas explicados anteriormente. Entonces, comenzando, el t sería igual a la transformada de t menos el 2 le sale la transformada de f de t, que es igual, esta parte de aquí es igual al teorema de la convolución explicado anteriormente, que nos dice que es igual a la transformada de e a la t menos e a la menos t, que multiplica a f de t. Entonces resolvemos ya desde esta parte como si fuera una transformada de Laplace, normalmente utilizando las fórmulas que ya se conoce, como por ejemplo la transformada de t es igual a 1 sobre s al cuadrado, y por teoría la transformada de t es igual a f de s. Si analizamos la parte de aquí, del e a la t menos e a la menos t, nos damos cuenta que si sacamos la transformada, vamos a obtener una transformada, pero que está sumando a otra transformada que multiplica la transformada de f de t, y podríamos decir que es igual a la transformada de e a la t menos e a la menos t, que multiplica a la transformada de f de t. Entonces, podríamos resolver esta parte de la transformada y luego multiplicarla, que quedaría igual a la transformada de e a la t es igual a 1 sobre s menos 1, porque el factor que multiplicaría la constante sería 1, menos 1 sobre s más 1, porque el factor, el constante que multiplica t es menos 1. Todo esto que multiplica a f de s, que sería la transformada de f de t. Igualamos. Y entonces podríamos multiplicar para reducir términos, luego pasar el término que contiene f de s para poder despejar f de s y así encontrar nuestra función en f de s.
si multiplicamos tendríamos que es f de s sobre s menos 1 menos f de s sobre s más 1. Multiplicando pasaríamos el término de acá y nos quedaría que f de s al cuadrado es igual a f de s sobre s menos 1 menos f de s sobre s más 1. Pasamos el término con el signo contrario más 2f de s. Continuamos resolviendo nuestra suma y resta de quebrados. ¿Cuánto representa mi mami? También Sacamos nuestro mínimo común múltiplo, que serían los denominadores. Y procedemos a resolver nuestra operación de aquí. Nos quedaría s más 1 menos s más 1 que multiplica a más 2s menos 1 que multiplica a s más 1. Procedemos a realizar la multiplicación que tenemos aquí para reducir los términos semejantes. Entonces tenemos que s cuadrado por 2 sería 2s cuadrado. Tenemos s por 1 sería s por 2 más 2s. En el siguiente término tenemos que es menos 1 por s, menos s por 2 sería menos 2s. Y menos 1 por 1 sería menos 1 por 2 menos 2. Sobre el denominador s más 1. Borraríamos la parte de acá que ya copiamos y continuaremos resolviendo. Si reducimos términos semejantes tenemos que esta más s se va con esta menos s. 1 más 1 son 2, con menos 2 se elimina. Más 2 con menos 2 también se elimina y solo nos quedaría 2s cuadrado. Si resolvemos esta multiplicación quedaría s cuadrado menos 1. Continuamos reduciendo nuestra operación. Entonces tendríamos que f de s es igual a s al cuadrado sobre 2s más 4 menos 1 sobre 2s a la cuarta. Esta parte que podemos borrar. Reducimos términos semejantes. Tendríamos que f de s es igual a 1 sobre 2s al cuadrado menos 1 sobre 2s a la cuarta. Tendríamos nuestra función f de s, la cual la copiaré acá para poder sacar y de t. Para poder encontrar y de t tendríamos que encontrar las transformadas inversas de cada una de los términos que tenemos aquí, y así encontraríamos nuestra función deseada. Entonces, para poder encontrar la transformada tendríamos que sacar este 2 como un medio que multiplica a la transformada inversa. Y entonces la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado corresponde a t, y la transformada inversa de la misma manera tendríamos que sacar al 1 medio, y la transformada de s a la cuarta corresponde a la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la cuarta.
Esto nos quiere decir que el 3 factorial, si multiplicamos 1 por 2 y por 3 es igual a 6. Pero nuestra transformada inversa nos da que es un 1, entonces para que se pueda eliminar y poder resolver, tendríamos que en nuestra ecuación original debería existir un 12. Y entonces este anularía y se podría resolver. Entonces y de t es igual a 1 sobre 2 o 1 medio que multiplica a t menos un doceavo